En una noche aparentemente tranquila, la casa se llenaba de un silencio inusual cuando los dos hermanastros regresaron tras un largo día. Al entrar, se percibía que algo no encajaba en la rutina habitual. La pesada puerta de la entrada se cerró de golpe tras ellos, sumiéndolos en una penumbra repentina que transformó el hogar en un laberinto de sombras y susurros. La sala, apenas iluminada por la luz parpadeante de una lámpara antigua, parecía guardar secretos en cada rincón, mientras los dos se detuvieron, sorprendidos por el súbito confinamiento. Ambos se miraron, sin palabras, pero con la evidencia de una inquietud compartida. La incertidumbre se hacía palpable en cada respiración, y la única certeza era que la puerta, robusta y aparentemente impenetrable, marcaba el comienzo de una noche que prometía ser cualquier cosa menos ordinaria. Con cautela, se aproximaron a la cerradura, inspeccionándola desde distintos ángulos, mientras la tensión silenciosa crecía entre ellos. No había un plan preestablecido, solo el instinto de buscar una salida y la necesidad imperiosa de entender qué había provocado aquel inusual suceso. El ambiente se cargaba de una mezcla de temor y curiosidad, y, a pesar del desconcierto inicial, ambos hermanastros comenzaron a explorar la casa en busca de respuestas. Con pasos firmes pero medidos, avanzaron por el pasillo, dejando atrás la seguridad relativa de la sala, conscientes de que cada puerta y cada sombra podrían revelar pistas sobre la misteriosa situación. La casa, testigo silente de innumerables momentos, se mostraba ahora como un escenario en el que se entrelazaban el destino y el misterio, mientras el eco de sus pisadas se perdía en la oscuridad, marcando el inicio de una noche cargada de incertidumbres y silencios elocuentes. La tensión de la noche se adueñaba lentamente de cada rincón de la casa mientras los hermanastros se disponían a explorar el enigmático lugar en busca de una solución. Con pasos vacilantes, se separaron, cada uno dirigiéndose a diferentes áreas, con la esperanza de encontrar una salida oculta que rompiera el hechizo del encierro. La penumbra jugaba a su favor, escondiendo detalles y creando sombras que parecían moverse al compás de la incertidumbre. Sin embargo, a pesar de la aparente urgencia de la situación, cada uno avanzaba con una cautela que evidenciaba la incomodidad de enfrentar lo desconocido en compañía del otro. Mientras uno se adentraba en la silenciosa cocina en busca de herramientas o indicios, el otro recorría los largos y desolados pasillos de la casa. En cada esquina, el eco de sus pasos rebotaba en paredes antiguas, marcando el compás de una noche que prometía transformar la rutina en algo impredecible. De forma casi imperceptible, se producían encuentros fugaces, un cruce accidental en el umbral de una habitación, un leve roce de manos al pasar la misma puerta. Espera un minuto, si te está gustando esta historia, asegúrate de suscribirte, darle like y, volviendo a la historia. O simplemente una mirada que se sostenía demasiado tiempo antes de desviar la vista. Estos momentos, llenos de un silencio que parecía gritar lo que las palabras no se atrevían a expresar, hacían que la atmósfera se volviera cada vez más densa y cargada de un misterio personal. La casa misma parecía conspirar para mantenerlos juntos, obligándolos a encontrarse en los espacios comunes y a compartir, aunque fuera brevemente, el peso del encierro. En un salón apenas iluminado por la luz trémula de una lámpara, se reunieron sin haberlo planeado, como si la noche dictara que sus caminos no podían evitar cruzarse. Allí, la incomodidad inicial se mezclaba con la extraña sensación de que algo más estaba por revelarse, más allá de la simple búsqueda de una puerta abierta. El ambiente, cargado de silencios y miradas que evitaban profundizar en lo personal, dejaba entrever que, a pesar de la tensión, había una creciente complicidad entre ellos. Esa noche, en medio de la incertidumbre y el desconcierto, los hermanastros comenzaron a descubrir que la búsqueda de una salida física también abría la puerta a un descubrimiento emocional que ambos apenas comenzaban a intuir. La penumbra de la casa ofrecía un manto en el que cada sonido se amplificaba y cada sombra parecía tener un secreto propio. Mientras avanzaban por los pasillos, los hermanastros se reunieron en una sala lateral, donde la luz tenue de una lámpara antigua apenas alcanzaba a disipar las dudas. La atmósfera estaba cargada de un silencio denso que, a su vez, invitaba a la comunicación, aunque ésta se mantuviera a un nivel práctico y sin demasiados matices personales. Con gestos medidos y palabras escuetas, comenzaron a intercambiar impresiones sobre el lugar y la misteriosa cerradura que los había confinado. En ese ambiente casi ritual, la conversación se desarrollaba de manera titubeante, entrecortada por miradas furtivas y gestos que decían más que las palabras.
Uno de ellos, mientras examinaba cuidadosamente la cerradura, comentó en tono neutro la imposibilidad de abrirla con los medios a mano, y el otro asintió en silencio, dejando que la frustración y el desconcierto llenaran el espacio entre ambos. En ocasiones, el murmullo de sus voces se confundía con el crujir de la madera bajo sus pies, haciendo que cada sonido pareciera parte de una coreografía predefinida. A pesar de la necesidad imperiosa de resolver el misterio del encierro, la conversación se transformaba en un baile de cortesías y silencios, en el que cada palabra parecía cuidadosamente seleccionada para no revelar demasiado. En un momento dado, mientras se inclinaban para observar un detalle en la puerta, sus manos se rozaron de manera inesperada. El contacto fue breve, pero la sensación perduró más allá de lo físico, generando una corriente de tensión que ninguno de los dos supo ignorar. La incomodidad del roce se mezcló con la urgencia de encontrar una solución, y ambos se esforzaron por mantener la conversación centrada en los aspectos prácticos de la situación. Sin embargo, el leve roce y las miradas que se cruzaron de reojo dejaron entrever una conexión subyacente que parecía crecer en silencio, a la par que el desafío del encierro se volvía cada vez más palpable. A lo largo de la noche, en la oscuridad casi cómplice, la conversación se transformó en un intercambio de datos y observaciones precisas, con un trasfondo que sugería sentimientos más profundos, aunque ambos se negaban a pronunciar palabras que pudieran desvelar sus emociones. La tensión se podía cortar en el aire, y cada pausa en el diálogo dejaba espacio para la incertidumbre y el deseo de comprender el significado de ese inesperado encuentro. Así, entre susurros y silencios medidos, los hermanastros continuaron su búsqueda, descubriendo en cada palabra y en cada gesto inadvertido, la posibilidad de que aquel encierro no fuera solo un obstáculo físico, sino también el preludio de un cambio en la dinámica que los unía. La búsqueda de una salida llevó a los hermanastros a explorar una sala casi olvidada, repleta de muebles antiguos y cajas polvorientas. Mientras uno de ellos rebuscaba entre papeles y objetos abandonados, encontró un diario encuadernado en cuero desgastado que parecía guardar secretos del pasado. El hallazgo despertó en ambos una mezcla de sorpresa y cautela, pues el objeto, olvidado en un rincón, se convertía en el vínculo inesperado hacia historias personales que ninguno había anticipado compartir. El diario, lleno de entradas cuidadosamente escritas a mano, mostraba trazos de emociones y deseos ocultos, revelando pensamientos que iban más allá de la mera documentación de la vida diaria. Al hojear sus páginas, se encontraron con relatos de luchas internas y anhelos por ser comprendidos, detalles que resonaban de forma extraña en medio del encierro que los unía. La presencia del cuaderno provocó una pausa en la tensa rutina de buscar una salida, obligando a ambos a detenerse y observar, no solo el objeto en sí, sino lo que representaba, la posibilidad de desvelar secretos largamente guardados. Sin pronunciar demasiadas palabras, el ambiente se volvió aún más denso, cada hoja pasaba a ser testigo de silencios cargados de significado. Uno de ellos, con voz medida y evitando caer en confesiones demasiado directas, señaló que algunas de las palabras del diario parecían reflejar sentimientos que, de alguna manera, también formaban parte de su propia experiencia. La otra respuesta fue breve, tan solo un asentimiento que confirmaba que aquello trascendía la mera curiosidad por un objeto viejo, invitándolos a reconsiderar la forma en que se entendían a sí mismos y al vínculo que, aunque en principio marcado por la incomodidad, comenzaba a adquirir matices inesperados. La tensión del encierro se transformó en una oportunidad para abrir una puerta hacia realidades internas que, hasta ese momento, permanecían en silencio. El descubrimiento del diario forzó a los hermanastros a enfrentar, de forma indirecta, sentimientos que ambos habían mantenido bajo llave, temerosos de cómo podrían ser recibidos en un mundo lleno de normas inquebrantables. Sin embargo, la presencia del cuaderno ofrecía la posibilidad de un acercamiento sincero, en el que las confesiones, aunque envueltas en un velo de timidez, se convirtieran en el primer paso para comprender mejor quiénes eran y lo que anhelaban, marcando así el inicio de una transformación personal en medio de la noche en que la casa parecía hablar en silencio. La búsqueda continuó en un pasillo poco iluminado que conectaba la sala principal con un pequeño almacén. En ese estrecho corredor, los hermanastros se encontraron obligados a compartir el mismo espacio, donde cada paso parecía amplificar la cercanía entre ellos. La tensión del encierro se transformaba en una mezcla de urgencia y curiosidad, y en medio de esa atmósfera cargada, un gesto inesperado emergió sin previo aviso.
Mientras uno de ellos subía una escalera inestable para alcanzar una ventana polvorienta, el otro se acercó para sostener la estructura que se tambaleaba. El contacto fue breve y sutil, un roce de manos que se prolongó un instante más de lo habitual. En ese leve encuentro, la firmeza de una mano se encontró con la delicadeza de la otra, despertando una sensación que iba más allá de la mera colaboración para sobrevivir a la situación. El silencio que siguió a ese toque parecía decir más de lo que las palabras hubieran podido expresar, llenando el espacio de un significado silencioso y palpable. Después del roce, ambos retomaron sus tareas con una atención renovada, pero la chispa de aquella conexión permanecía en el aire. La luz tenue que se filtraba a través de la ventana rota parecía iluminar no solo la estancia, sino también las posibilidades de un vínculo que ambos apenas se atrevían a reconocer. Sin dejar que la imprudencia alterara la urgencia de encontrar una salida, se movían de manera casi coordinada, compartiendo herramientas y esfuerzos en silencio, cada movimiento marcado por la conciencia de que algo sutil y profundo se había encendido entre ellos. El almacén, repleto de recuerdos olvidados y objetos abandonados, se convirtió en el escenario de un nuevo descubrimiento, la importancia de un toque que, aunque efímero, dejaba una huella indeleble en la atmósfera. Mientras uno reparaba la escalera con manos temblorosas y el otro ofrecía una mirada que buscaba confirmación, el ambiente se impregnaba de una tensión que no se limitaba al miedo o a la frustración del encierro, sino que abría la puerta a la posibilidad de una conexión más sincera y personal. En ese instante, la proximidad física dejaba de ser solo una consecuencia de la situación y se transformaba en el preludio de un vínculo que, aunque envuelto en silencios, comenzaba a revelarse con cada roce y cada mirada compartida. La frustración crecía mientras los hermanastros se encontraban con obstáculo tras obstáculo. La puerta principal, firme e impenetrable, parecía reírse de sus esfuerzos, y el ambiente en la casa se llenaba de un murmullo inquietante que acompañaba cada intento fallido. En medio de ese escenario, las palabras se volvían cortas y las respuestas, mecánicas. Uno de ellos, al intentar forzar una cerradura, soltó un comentario en tono seco sobre la inutilidad de sus métodos, lo que provocó una respuesta igualmente áspera del otro. Las palabras, escasas y directas, se mezclaban con el sonido de herramientas golpeando superficies y el eco de pasos apresurados. Mientras el intercambio verbal se intensificaba, el ambiente se cargaba de una tensión palpable que se traducía en gestos bruscos y miradas que evitaban encontrarse demasiado. En un intento por abrir una ventana deteriorada, uno de los hermanastros se movió con determinación, pero la fuerza del impacto provocó que el otro, al estar a su lado, extendiera su mano instintivamente para evitar un tropiezo. El roce resultante fue rápido, casi involuntario, pero dejó una impronta en el aire, como si el contacto hubiera marcado un antes y un después en su interacción. El silencio que siguió a ese breve toque no trajo consuelo, sino que intensificó la incomodidad y el desconcierto de ambos. Cada intento fallido y cada palabra mal elegida parecían aumentar la carga emocional en la habitación. La determinación de salir de la casa se enfrentaba a la barrera invisible que se interponía en la comunicación entre ellos, dejando a ambos atrapados en un intercambio de gestos y respuestas cortantes. La lucha por encontrar una salida se transformaba en una batalla silenciosa en la que cada acción se ejecutaba con una urgencia que rayaba en la desesperación. Los pasillos, antes meros corredores de una casa antigua, se convertían en escenarios de pequeños conflictos donde cada eco resonaba con la fuerza de las frustraciones acumuladas. El ambiente se impregnaba de una mezcla de esfuerzo y tensión, y la noche, lejos de ofrecer alivio, parecía empeorar la situación. Las herramientas improvisadas, las miradas esquivas y los roces accidentales daban lugar a una atmósfera en la que la cercanía física se convertía en un recordatorio de lo inminente de la conexión entre ambos. Sin que ninguno de los dos se atreviera a pronunciar más que palabras necesarias, la lucha por liberarse del encierro se volvía cada vez más una cuestión de supervivencia emocional, reflejada en cada gesto enérgico y en cada silencio cargado de significado. La noche continuó su curso, implacable y misteriosa, mientras el encierro obligaba a los hermanastros a buscar refugio en una zona menos sombría de la casa. La cocina, con sus luces parpadeantes y muebles desgastados, se convirtió en un santuario improvisado. Allí, encontraron restos de una cena olvidada y, sin más opción, decidieron compartir lo poco que había.
El acto de servir y repartir la comida, sin pretensiones ni discursos, se transformó en un gesto cargado de una humanidad compartida que, sin saberlo, suavizaba la rigidez del encierro. Sentados alrededor de una mesa desvencijada, ambos comenzaron a comunicarse de manera más abierta, aunque siempre con palabras medidas y una cautela que aún dejaba entrever la lucha interna que cada uno enfrentaba. Mientras uno cortaba el pan con lentitud, la voz se volvió tenue al mencionar las dificultades que había experimentado al intentar encajar en un mundo que parecía exigir uniformidad. La conversación, aunque breve y centrada en lo práctico, fue suficiente para revelar un destello de las dudas y temores personales que cada uno había mantenido en reserva. La atmósfera se llenó de silencios que, lejos de ser vacíos, comunicaban la complejidad de sentimientos que ambos compartían sin llegar a declararlos abiertamente. En ese intercambio de palabras y miradas, la cocina dejó de ser solo un espacio físico para transformarse en un escenario de revelaciones sutiles. La tensión del encierro se atenuó levemente cuando, entre mordiscos y pausas, surgieron comentarios sobre las presiones externas y las expectativas de una sociedad que rara vez comprendía la verdadera identidad de cada individuo. La mención de episodios en los que se habían sentido juzgados, sin entrar en detalles dolorosos, abrió la puerta a una conexión que trascendía el mero deseo de escapar de la casa. Cada gesto, cada mirada fugaz, llevaba consigo la promesa de una comprensión compartida, donde las palabras limitadas servían de puente para algo mucho más profundo. Así, en la penumbra de una noche interminable, la comida y la conversación se entrelazaron para ofrecer un respiro a la tensión acumulada. La cocina se transformó en un refugio temporal donde la lucha por la libertad física se combinaba con la necesidad de liberarse de los prejuicios y miedos internos. En ese espacio, la revelación no llegó en forma de confesiones grandilocuentes, sino a través de pequeños actos de honestidad y de silencios que decían lo que las palabras no podían abarcar. La noche se impregnó de la posibilidad de que, a pesar del confinamiento y las barreras impuestas por el mundo exterior, el inicio de un camino hacia la autoaceptación y la comprensión mutua estaba, al fin, gestándose en medio de cada mirada y en cada gesto compartido. La calma precaria de la noche se vio interrumpida por un golpe inesperado en la puerta principal, un sonido fuerte que resonó por todo el pasillo y trajo consigo un escalofrío de alerta. Los hermanastros, que hasta entonces habían compartido momentos de silenciosa complicidad, se congelaron en el umbral de la nueva intrusión. La tensión que había construido la noche se transformó en nerviosismo al compás de pasos apresurados que se oían en el exterior, marcando el inicio de una situación aún más incierta. Sin previo aviso, uno de ellos se acercó a la puerta para escuchar mejor, mientras el otro permanecía atrás, vigilando el entorno con ojos cautelosos. La voz que se colaba a través de la cerradura era inconfundible, pero estaba teñida de una urgencia que no dejaba espacio para explicaciones. La presencia de alguien del exterior alteraba la atmósfera, obligándolos a confrontar la realidad de que su refugio improvisado ya no era seguro. En silencio, decidieron no responder de inmediato, optando por observar y evaluar la situación antes de actuar. La intrusión, aunque breve, reavivó temores latentes y obligó a los hermanos a reunirse en el salón principal, donde la luz parpadeante de una lámpara parecía intensificar cada sombra y cada sonido. Se miraron con la comprensión silenciosa de que, a pesar de la cercanía que comenzaba a forjarse entre ellos, el mundo exterior aún representaba un obstáculo formidable. La incertidumbre se palpaba en el aire, y cada uno se sumergía en la tarea de proteger no solo el espacio físico que ocupaban, sino también la frágil conexión que se estaba gestando entre ambos. Mientras las voces del otro lado de la puerta se volvían más insistentes, la situación se volvió aún más tensa. El ambiente, cargado de emociones contenidas, parecía estar al borde de un cambio irreversible. Los pasos se intensificaron, y la presión del exterior se mezcló con la sensación de que cada segundo contaba. La determinación de enfrentar lo inesperado se hizo evidente en sus gestos. Uno tomó la iniciativa de buscar una manera de comunicarse a través de la cerradura, mientras el otro se mantenía alerta, preparado para cualquier eventualidad. En ese momento de intrusión, la realidad externa irrumpió en la burbuja de su encierro, recordándoles que, por mucho que intentaran construir un refugio propio, el mundo seguía exigiendo su presencia y poniendo a prueba la conexión que apenas comenzaba a definirse. La noche, que hasta ahora había sido escenario de silencios y miradas cómplices, se transformaba en un campo de desafíos,
donde la unidad y el coraje debían prevalecer para enfrentar tanto el misterio del encierro como las sorpresivas exigencias del exterior. La intrusión del exterior había encendido en los hermanastros una urgencia renovada, y en medio de la tensión creciente, se hicieron conscientes de que permanecer encerrados ya no era una opción viable. Con miradas decididas, se reunieron en el salón principal, donde la luz intermitente de la lámpara parecía marcar el compás de una nueva estrategia. Sin palabras grandilocuentes, comenzaron a trazar un plan de escape que combinara la lógica fría con la determinación que los impulsaba a liberarse de aquel confinamiento imprevisto. En un rincón de la habitación, uno de ellos se dedicó a inspeccionar cada detalle del entorno, evaluando posibles rutas que pudieran conducir a la libertad. Con la meticulosidad de alguien acostumbrado a enfrentar desafíos cotidianos, examinó puertas, ventanas y pasillos en busca de la vulnerabilidad que les permitiera romper la barrera física. Mientras tanto, el otro se encargó de buscar en armarios y cajones cualquier herramienta que pudiera ser útil, desde llaves olvidadas hasta objetos que, aunque simples, encarnaban la esperanza de una solución. La colaboración entre ambos se desarrollaba en un silencio lleno de intención, en el que cada acción compartida afianzaba un vínculo que iba más allá de la mera circunstancia del encierro. El plan se fue concretando en pasos precisos, una ruta alternativa a través de un pasillo lateral, la identificación de una ventana que parecía ceder ante la presión y la decisión de que, en caso de ser necesario, se arriesgarían a un movimiento conjunto que demandaba precisión. La comunicación, aunque breve y práctica, adquiría un matiz casi imperceptible de complicidad. Cada mirada intercambiada, cada gesto rápido de asentimiento, confirmaba que, pese a las dudas y al temor del que dirán, ambos estaban dispuestos a enfrentar juntos el reto de escapar y, con ello, confrontar las limitaciones que la sociedad había impuesto sobre ellos. A medida que los minutos se convertían en un cúmulo de decisiones silenciosas, la estrategia se transformó en una coreografía precisa de movimientos coordinados. Uno de ellos se posicionó junto a la ventana debilitada, preparado para aplicar la fuerza necesaria para abrirla, mientras el otro se mantenía alerta en la entrada, atento a cualquier señal de que la presencia exterior volviera a manifestarse. El ambiente, cargado de una tensión agridulce, se impregnó de la sensación de que cada paso era una declaración silenciosa de autonomía y de la creciente certeza de que la unión que emergía entre ellos era la clave para superar los obstáculos que se interponían en su camino. Finalmente, con un último intercambio de miradas que lo dijo todo sin necesidad de palabras, pusieron en marcha su plan. La ventana cedió ante el esfuerzo combinado, y el sonido del cristal rompiéndose se mezcló con el eco de sus corazones acelerados. En ese instante, el encierro se transformó en un mero obstáculo más en una serie de desafíos que, juntos, estaban dispuestos a superar. La determinación que los unía no solo prometía una escapada física, sino también el inicio de un camino en el que la verdad de su conexión se afirmaba con cada acción y cada respiro compartido. Con el crujido del cristal quebrándose, la ventana cedió ante la fuerza unida de ambos, marcando el instante en que la barrera física se transformó en el umbral hacia lo desconocido. Los hermanastros, aún con la adrenalina corriendo por sus venas, se detuvieron un breve instante en el interior, permitiéndose asimilar la nueva realidad. La fría brisa de la noche se coló por la abertura, disipando momentáneamente la tensión acumulada y ofreciendo un anticipo del mundo exterior, vasto y a la vez implacable. Con pasos medidos, se aventuraron fuera de la casa, dejando atrás la penumbra y los misterios que habían definido la velada. La luz de la luna iluminaba el camino, destacando la figura de los árboles y el eco distante de la ciudad que nunca duerme. Cada movimiento parecía impregnado de una mezcla de alivio y temor, pues la libertad recién alcanzada se enfrentaba a la incertidumbre del exterior. La atmósfera nocturna les recordaba, sin rodeos, que el mundo más allá de los muros no siempre era amable, y que los desafíos no cesaban en cuanto se cruzaba un umbral. En la calle desierta, el silencio fue interrumpido por el murmullo de la brisa y el ocasional ladrido de un perro a lo lejos, señales que reforzaban la dualidad entre la soledad del encierro y la vibrante vida de la ciudad. Los dos hermanastros se miraron en silencio, conscientes de que cada paso dado no solo era un avance físico, sino también el inicio de una travesía interior, en la que enfrentarían tanto el juicio del entorno como las expectativas que la sociedad había impuesto sobre ellos. La experiencia del encierro, llena de incertidumbre y pequeños gestos que hablaban sin palabras, se transformaba ahora en la fuerza impulsora de un futuro lleno de posibilidades,
donde la unión que habían forjado era su mejor escudo frente a la adversidad. Mientras avanzaban por la calle, la realidad del mundo exterior se desplegaba en cada esquina, en cada luz que parpadeaba a lo lejos. Con cada paso, se reafirmaba la determinación de enfrentar no solo la libertad física, sino también las complejidades de una existencia que demandaba coraje y autenticidad. La noche, testigo silenciosa de su escape, parecía a la vez un refugio y un desafío, recordándoles que la verdadera liberación venía acompañada de la valentía necesaria para enfrentar tanto los miedos internos como las críticas externas. Con el murmullo de la ciudad a sus espaldas y la luz de la luna guiando sus pasos, los hermanastros se internaron en el exterior, decididos a encontrar en la vastedad de la noche la oportunidad de ser fieles a sí mismos. La sensación de libertad que los hermanastros habían comenzado a saborear en el exterior se vio abruptamente interrumpida cuando una figura conocida emergió de la penumbra. Un familiar, con una mirada endurecida y gestos que denotaban desaprobación, apareció en el umbral de la calle, como si la noche se hubiera impregnado de una advertencia silenciosa. La sorpresa en sus rostros se mezcló con una creciente inquietud, pues la figura traía consigo no solo el eco del pasado, sino también el peso de expectativas y normas impuestas por una familia que jamás había comprendido del todo la naturaleza de su vínculo. La confrontación fue casi inevitable. Las palabras comenzaron a fluir de forma tensa y entrecortada, sin llegar a un diálogo constructivo, sino a un intercambio de reproches que llenaban el aire de un juicio inminente. El familiar, con tono severo, cuestionó la decisión de abandonar la seguridad del hogar, insinuando que aquello era una transgresión inexcusable frente a las tradiciones y valores que, según él, debían prevalecer. Los hermanastros, a su vez, intentaron responder con calma y determinación, pero cada palabra parecía ahogar la esperanza de ser entendidos en un ambiente dominado por la rigidez de las convenciones familiares. El ambiente se tornó en un campo de batalla emocional, donde cada mirada y cada silencio hablaban de la lucha interna entre el deseo de afirmarse y la obligación de satisfacer las expectativas externas. La figura del familiar, que hasta entonces se había mostrado distante, ahora se erguía como un obstáculo tangible en el camino hacia la libertad y la autenticidad. La tensión se palpaba en el aire, y la noche, que había sido cómplice de su escape, se transformaba en un escenario donde la lealtad familiar se enfrentaba a la necesidad urgente de vivir conforme a la propia identidad. En medio de la confrontación, un breve instante de silencio permitió que la realidad de la situación se asimilara lentamente. La injerencia familiar no solo evidenciaba las heridas del pasado, sino que también resaltaba el abismo que existía entre quienes aceptaban la diversidad y quienes se aferraban a una visión inflexible de lo correcto. Sin embargo, a pesar de la intensidad del enfrentamiento, ambos hermanastros mantuvieron una postura de unidad silenciosa, dejando entrever que, pese a las diferencias y el juicio ajeno, su vínculo se fortalecía en la adversidad. Cuando finalmente la figura del familiar se retiró, dejando tras de sí un eco de reproches y advertencias, la noche pareció suspirar en reconocimiento a la valentía de quienes se atrevieron a desafiar el legado de prejuicios. Los hermanastros se quedaron unos instantes en la calle, mirando en direcciones opuestas pero compartiendo la misma determinación, la de continuar su camino hacia la autenticidad, aun cuando el peso de la tradición y la desaprobación amenazaran con cerrarle la puerta a su libertad. El aire nocturno aún cargaba la tensión del enfrentamiento. Los hermanastros permanecieron en la calle, en un silencio que no era vacío, sino denso, como si cada palabra no dicha flotara entre ellos. Las palabras del familiar aún resonaban en sus mentes, impregnadas de desaprobación y juicio, recordándoles que el mundo fuera de esas paredes no iba a facilitarles el camino. Pero algo en la forma en que se miraban, en la certeza de que habían resistido juntos, los mantenía firmes. Sin necesidad de discutirlo, retomaron el camino de regreso a la casa, no porque quisieran volver a sentirse atrapados, sino porque la noche aún no había terminado de ponerlos a prueba. Aún quedaban decisiones que tomar, preguntas sin responder y sentimientos que, aunque nunca se mencionaban abiertamente, se hacían cada vez más difíciles de ignorar. Dentro, el ambiente ya no se sentía opresivo, sino distinto. La sensación de encierro no era la misma que al inicio de la noche. Ahora, el espacio parecía menos asfixiante, quizás porque lo que realmente los había mantenido atrapados no era la casa en sí, sino la barrera de lo no dicho entre ellos.
En el silencio de la sala, uno de ellos comenzó a ordenar la mesa, mientras el otro revisaba su teléfono en busca de señal, como si esas pequeñas acciones pudieran traer algo de normalidad después de todo lo ocurrido. Sin embargo, la tensión no había desaparecido. Estaba ahí, en la manera en que sus manos se rozaban al pasar un vaso, en la forma en que evitaban sostener la mirada por demasiado tiempo. La noche había cambiado algo entre ellos, y ambos lo sabían. Pero reconocerlo en voz alta era otra cosa. Finalmente, uno de ellos habló, su voz más tranquila de lo esperado. Mencionó el peso de la expectativa familiar, de la sensación de vivir bajo normas que nunca pidieron seguir. No fue una confesión desgarradora ni una explosión de emociones. Solo una verdad dicha en voz baja, sin dramatismo, pero con la suficiente sinceridad como para hacer que el otro se detuviera a escucharlo de verdad. Las palabras fluyeron con naturalidad. Sin exageraciones ni promesas, solo la aceptación de que lo que habían sentido esa noche no era producto del encierro ni del miedo. Era real, era tangible, y por primera vez, ninguno de los dos intentó negarlo. La conversación no fue larga, pero dejó un peso distinto en el ambiente. No había respuestas definitivas, no había certezas de qué vendría después. Pero si había algo más fuerte que la duda, la decisión de no huir de lo que estaban sintiendo. Con esa certeza en mente, la noche finalmente comenzó a ceder ante la llegada del amanecer. Y con él, la promesa de que, aunque el camino aún estuviera lleno de obstáculos, al menos ahora lo recorrerían con la verdad entre ellos. La primera luz del alba se colaba tímidamente por las rendijas de la vieja casa, transformando la penumbra en un lienzo de tonos suaves y esperanzadores. Los hermanastros, tras una noche de desafíos y silencios compartidos, se encontraban de pie junto a la ventana rota, observando cómo el nuevo día disipaba la oscuridad que había marcado sus horas anteriores. La brisa matutina, fresca y sutil, parecía llevar consigo el murmullo de promesas no dichas, mientras la luz revelaba cada rincón del hogar y, simbólicamente, cada faceta de su relación. En ese instante, la tensión que los había acompañado durante la noche se suavizó, cediendo paso a la certeza de que ambos habían cambiado para siempre. La casa, testigo silencioso de sus miedos, confrontaciones y pequeñas victorias, ahora se mostraba como el escenario de un renacer, en el que lo vivido no se interpretaba como un encierro, sino como el preludio de un futuro en el que podrían ser fieles a sí mismos sin temor al juicio externo. Sin necesidad de palabras grandilocuentes, sus miradas se encontraron y se sostuvieron, comunicando una comprensión profunda que trascendía cualquier obstáculo previo. Mientras se preparaban para enfrentar el día, la rutina comenzó a retomar su curso, pero con una notable diferencia: cada acción estaba impregnada de la nueva convicción que había nacido en la oscuridad de la noche. La decisión de no huir de lo que habían sentido se asentaba en cada paso, en cada gesto. La calidez del sol naciente les recordaba que, aunque el camino por delante podría estar lleno de desafíos, la fuerza de su unión y la aceptación de su identidad serían faros inquebrantables ante la adversidad. La atmósfera se llenaba de un silencio reconfortante, en el que la armonía entre el pasado reciente y la promesa del porvenir se entrelazaban sin necesidad de proclamaciones grandiosas. La nueva luz traía consigo no solo claridad visual, sino también la certeza de que cada obstáculo había contribuido a forjar un vínculo más profundo y real. En esa mañana, mientras la casa despertaba junto a ellos, los hermanastros se dispusieron a caminar juntos hacia un destino incierto, pero lleno de esperanza, marcando el comienzo de una jornada en la que la verdad y la autenticidad serían las únicas guías necesarias.